¿Cómo está el mercado de fichajes de la Liga Hypermotion? Hoy repasamos en el canal todos los fichajes que han realizado los clubes de la segunda división del fútbol español a día miércoles 9 de julio de 2025. Ya estoy aquí y hoy vamos a repasar en el canal todas las incorporaciones que han realizado los equipos de segunda división hasta fecha, esto es muy importante, miércoles 5 de la tarde, 9 de julio, ¿vale? Porque seguro que hoy mismo se van a realizar más fichajes y no está actualizado, o incluso se ha realizado alguna última hora y no está actualizado y no sale en el vídeo, ¿vale? Haremos un repaso semanal o cada 10 días de todos los movimientos de cada equipo, porque seguro que todos vosotros sabéis muy bien todos los movimientos que ha realizado vuestro equipo, pero también estoy seguro que se os escapa ciertos fichajes de algunos equipos y estos vídeos vienen bien para decir, oye, pues este jugador juega en este equipo, no sabía que lo había fichado este equipo, ¿vale? Antes de empezar, os voy a pedir que os suscribáis al canal, ¿vale? Que quedan tan solo 100 personas para llegar a los 10.000, que la verdad es que me hace muchísima ilusión, que le deis un like al vídeo y sin más dilación vamos a colocar por aquí ya la tabla de fichajes de los equipos de segunda división y vamos a empezar con uno de los recién descendidos, el Real Valladolid, que recientemente en las últimas horas anunciaba la incorporación de Iván Alejo, la vuelta a Valladolid del extremo de Alcorcón y también Valladolid, entre otros. El portero Guilherme Fernández, portero que sonó para el Real Zaragoza, por cierto, cedido desde el filial del Deportivo. Dos promociones al primer equipo, como son la de Jorge Delgado y Mario Maroto. Y luego la vuelta de algún jugador en cesión, que es verdad que quizá no tenga nivel o no esté probado en primera división como Víctor Meseguer, pero que en segunda ha demostrado tener un rendimiento bastante notable. También vuelve Steve Buck y Álvaro Acebes. Está claro que el Valladolid tiene mucho que moverse, mucho que fichar, porque también se le han ido muchos jugadores, pero a la hora de incorporar futbolistas ya se ha movido por lo menos en las últimas horas. Vamos al Ceuta, pasamos de uno de los recién descendidos a uno de los recién ascendidos a la Liga Hypermotion. Ceuta, que la verdad es que me hace ilusión tener un club como el Ceuta en segunda división, porque es un club distinto a lo que veníamos viendo. Ha incorporado a Anuar del Real Valladolid, un jugador que el año pasado está jugando en primera división, buen fichaje. También Juan Tortuño, un veterano de segunda división, un par de temporadas en el Eldense. Manu Sánchez, lateral derecho del Levante. Y luego dos jugadores que le vuelven de cesión que, pues si os digo la verdad, no los conozco. La Unión Deportiva Las Palmas, otro de los recién descendidos y un jugador que tiene que moverse bastante también porque ha perdido varios jugadores muy importantes, entre ellos Alberto Moleiro, por ejemplo, por el que ha ingresado 16 millones, por lo tanto creo que puede ser un equipo que gaste dinero en el mercado. También le vuelven un poco en la línea de Víctor Meseguer varios futbolistas que han sido importantes en segunda división como Pejiño o Iván Gil, el ex de la Andorra. Y ha realizado dos incorporaciones, una de la cantera del Villarreal, Adri Suárez, y otra desde la cantera del Sporting Club de Portugal, como es Adam Arbelo, dos futbolistas que no conozco, pero bueno, ahí están. También vuelve Enrique Clemente, Ale García, Soricaba, pues jugadores que han estado prácticamente toda su carrera en segunda división, veteranos de la categoría. El Eibar, que me parece un equipo que se está moviendo de manera muy interesante, ha perdido varios jugadores que eran importantes, pero quizá algo veteranos, como Chema García, y está rejuveneciendo muy bien la plantilla y buscando un bloque más que nombres. De hecho, creo que los nombres de Marco Moreno, por ejemplo, ex canterano del Atlético de Madrid, que viene desde el Farense portugués, es muy interesante. También Lander Olaechea, buscando un perfil más veterano, pero ha incorporado a John Maguna Zelaya, a Luis López, portero canterano del Real Madrid que estaba en el Mirandés, que es verdad que no tuvo minutos el año pasado, pero bueno, Alex Garrido desde el Barça Athletic y ha promocionado a Óscar Carrasco desde el Eibar B. Como veis, muchos, salvo Olaechea, jugadores muy jóvenes, de entre 20 y 24 años, intentando rejuvenecer un poco la edad media de la plantilla, y creo que el Eibar puede hacer una plantilla interesante. También lo digo, estas apuestas suelen salir o bastante bien o bastante mal, ¿vale? De hecho, al Mirandés me remito. Hay temporadas muy buenas como la pasada y hay temporadas como la anterior que está peleando por no bajar. Aunque sabiendo cómo era segunda división, pues es que es muy difícil.
El Albacete, que es un equipo que ha perdido varios jugadores importantes, ¿vale? Como veis ahí en pantalla, ha incorporado a Víctor Valverde desde el filial del Villarreal, por el que han pagado un traspaso de 400.000 euros, y también a Antonio Puertas y Diego Mariño, dos jugadores veteranos y que a priori llegan para ser importantes en el club manchego. También recuperan de cesión sobre todo a Dani Scriche, que ha jugado bastantes minutos en Albacete en anteriores temporadas, que estuvo en el Cartagena, la parte final de la temporada pasada. Siguiente equipo, el Córdoba, que ha sido uno de los equipos que más se ha movido en lo que llevamos de mercado. De hecho, ahí veis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 10 incorporaciones ha realizado ya el Córdoba. Es verdad que ha perdido algún jugador, pero como veis ahí, tampoco demasiados. 10 incorporaciones son muchas. Kevin Medina, del Málaga, jugador interesante, que es verdad que parece que está o que anda algo descentrado con la cabeza, pero que si pone el foco, creo que es un jugador muy interesante. Alex Martín, desde el Elche. Fanek Fonmeyem, desde el Antequera, jugador al que no conozco. Iker Álvarez, portero del Villarreal B, que ya jugó en el Andorra en su día, un buen portero, joven. Mariano Carmona desde el Coria. Sergi Guardiola, el veterano Sergi Guardiola desde el Rayo Vallecano. Juan María Alcedo del Albacete. Rubén Alves desde el Tenerife. Y Dalison de Almeida desde Pontevedra. Varios fichajes de primera federación, que ya sabéis que me gustan este tipo de apuestas e incorporaciones, porque creo que puedes encontrar talento a muy bajo coste, en este caso a tan bajo coste que son gratis y no tienes que pagar mucho salario, mezclada con un popurrí de jugadores como Sergi Guardiola, veteranos, otros como Rubén Alves y otros como Kevin Medina, que aunque no sea veterano ya está aprobado en la categoría. Me gusta el mix que está haciendo el Córdoba, no voy a decir cómo creo que va a salir, porque es que al final todo es tan raro en esta categoría que nunca se sabe, pero me gusta. Y me gusta que los equipos incorporen futbolistas tan rápido, porque a la hora de empezar la pretemporada es mejor tener cuantos más jugadores para la primera plantilla. El Deportivo de La Coruña, que ha incorporado a Lucas Noubi, defensa central belga desde el Standard de Lieja, libre de 20 años, Jairo Noriega desde el Orense y Arnau Comas desde el Basilea, que hay que recordar que estuvo en el Eibar la temporada pasada. Aunque aquí, obviamente, la operación más fuerte del verano es la renovación de Jeremai y la más importante, yo diría, para cualquier club, de momento, en la categoría. El Cádiz, que ha incorporado a Bojan Kovacevic, jugador que ya jugó en el Cádiz la temporada pasada y que lo hizo muy bien, a mí me gustó bastante, desde Partizan por medio millón. David García desde Sanluqueño, primera federación, ahí lo que os decía. Suso, desde el Sevilla, el mítico Suso, que ha querido volver a Cádiz y que yo creo que puede dar un buen rendimiento. Sergio Ortuño, otro jugador probadísimo en la categoría y que a mí me encanta, desde el Eldense. Isaac Obeng, extremo derecho desde el Teruel, no lo he visto, la verdad. Y luego un centrocampista desde el Atlético de Madrid B, como es Joaquín González, y un delantero centro, como es García Pascual, desde el filial del Atlético. Y por último, que me lo iba a dejar, Alfred Caicedo, un lateral que llega desde el juvenil del Genk belga, cedido. Veremos a ver, tampoco lo conozco obviamente, pero hay que mencionarlo porque bueno, nunca se sabe cómo salen este tipo de apuestas. El Málaga, que ha incorporado a Joaquín Muñoz desde el Huesca, libre, la cesión de Carlos Dotor desde el Celta y luego ha promocionado a Rafa Rodríguez. Dos movimientos interesantes, el de Joaquín y el de Carlos Dotor, sobre todo este último, que creo que es un jugador que puede romperla en la categoría esta temporada. No ha incorporado mucho, tampoco ha perdido mucho el Málaga. Así que no debería incorporar una barbaridad de jugadores. El Sporting de Gijón, por su parte, que es uno de los equipos que más dinero se ha gastado y que mejor se ha movido para mí en este mercado, ha incorporado a César Gelabert, que ya jugó en el Sporting la temporada pasada, por 2 millones. Ha incorporado a Dubasín, que ya jugó en el Sporting la temporada pasada, por 1,5 millones. Y luego ha incorporado dos jugadores libres, como Lucas Perrín y Alex Corredera, que pueden ser dos jugadores muy, muy interesantes para el club gijonés, además de la cesión de nuevo renovada de Jordi Caicedo, que ya jugó el año pasado también en el Sporting. Tres jugadores que ya jugaron con ellos y les funcionaron, más o menos, pero les funcionaron, y dos jugadores muy interesantes, como Alex Corredera y Lucas Perrín. Me gusta el mercado del Sporting hasta el momento, me parece un mercado muy interesante. El Castellón, otro de los equipos que más se ha movido hasta el momento, ha incorporado a Pablo Santiago desde el Baracaldo, a Romain Matis desde la Liga Holandesa, desde el Maastricht, libre también, Agustín Sierra, defensa argentino desde Defensa y Justicia, Diego Barri, mediocentro de la Cultu, Lucas Alcázar, lateral izquierdo del filial del Betis,
Marc-Olivier Dubé, jugador que también suena para el Zaragoza desde la Ponce, uno de los jugadores de primera federación más buscados por equipos de la Liga Hypermotion. Serpeta desde el Yeclano, Jeremy Melot desde el Tenerife, Beñat Guerenabarrena desde el Athletic Club cedido y por último también ha promocionado a Santi Borico, central, desde su filial. Vamos ahora a la Cultu, otro de los equipos que vuelve, en este caso a la Liga, a la Segunda División, que ha incorporado a Edgar Badía, un portero solvente y con experiencia, un portero de estos que te dan puntos en la categoría, a Rafa Tresaco desde el Zamora, canterano, ex canterano del Real Zaragoza, a Arnau Rafús, portero desde el filial del Valladolid, Thiago Ojeda, mediocentro desde el filial del Villarreal, que si no me equivoco este chico argentino que va cedido a la Cultu ya ha jugado algún partido con el primer equipo del Villarreal. Y por último, Juan Larios, también cesión muy interesante desde el Southampton, de un futbolista que hace poco estaba jugando minutos en Premier League. Así que también creo que puede ser una incorporación muy interesante. Ignasi Miquel, que ha vuelto al Leganés, por su parte. Alex Millán ha firmado libre, también por el club madrileño. Andrés Campos desde el Castilla. Rubén Pulido desde la Sociedad Deportiva Huesca, central. Rubén Peña, lateral derecho, desde Osasuna, que llega libre. Movimientos interesantes del Leganés también, a coste cero y jugadores con experiencia como Rubén Peña, Ignasi Miquel y luego jugadores jóvenes pero que también pueden dar un buen rendimiento como Alex Millán o Jorge Pulido. O sea, o Rubén Pulido, perdón, me he confundido con el otro del Huesca. Yo creo que se está moviendo bien el Leganés, ¿eh? También es verdad que volvemos a lo mismo que os estaba diciendo antes de otros equipos como Las Palmas, que es que el Leganés tiene que fichar mucho porque ha perdido jugadores muy importantes, ¿eh? Aquí veis la lista, igual de todos, el Leganés es el que más cantidad de jugadores importantes ha perdido y yo creo que aún perderá alguno más, como Seydou Basise, veremos a ver. La Unión Deportiva Almería, que ha pagado 2 millones por Daigiro Chirino, uno de los centrales revelación la temporada pasada en el Castellón, que a mí me gusta bastante, que puede jugar también como lateral. Patrick Soco desde el Huesca y Alex Muñoz desde Las Palmas. 3 fichajes muy interesantes para Segunda División de 3 jugadores que deben ser bastante importantes en el club almeriense. El Granada ha incorporado a Souleymane Faye desde el filial del Betis por 600.000 euros. A Baila Diallo, lateral izquierdo de 24 años desde el Clermont Foot, francés. Pau Casadesús, lateral derecho del Andorra. Pedro Alemán, mediocentro ofensivo del filial del Valencia. Y por último, Ander Astrágala, cedido desde el FC Barcelona, portero que ya ha ido convocado alguna vez con el primer equipo. No ha llegado a jugar, hablo de memoria, yo creo que no, pero que ya ha ido convocado. El Huesca, por su parte, ha incorporado Piña, defensa central desde el Eldense, Dani Ojeda, extremo del Burgos, Liberto Beltrán desde el Mérida, Jesús Álvarez desde el Ibiza, Roa Bajas desde el Valencia Mestalla, Julio Alonso, lateral izquierdo del Mirandés, Enol Rodríguez, delantero centro del Arenteiro y por último la cesión de Sergio Arribas, defensa central del filial del Betis. Otro equipo que se ha movido bastante buscando en Primera Federación jugadores destacados y yo creo que es una fórmula que hay que explotar más porque suelen ser jugadores que acaban rindiendo bastante, pero bastante bien. El Racing no ha incorporado nada de nada, y eso que ha perdido jugadores importantes como Carricaburu, Vencedor, Meseguer, Robert González, jugadores que han sido importantes para ellos, pero de momento no se ha movido. El Real Zaragoza tan solo ha incorporado a Sebas Moyano, que ya lo hemos hablado aquí en el canal, de hecho os dejo el vídeo por ahí arriba por si no lo habéis visto. Parece que en las próximas horas se puede hacer oficial alguno más, pero de momento tan solo Sebas Moyano. El Andorra ha incorporado a Marc Domenech, mediocentro desde el Ibiza, Tomás Carrique, lateral derecho francés desde la Ponce, y poquito más. Luego la cesión también hay que destacar de Alex Calvo, que es un jugador que creo que puede ser importante y puede explotar esta temporada en Segunda División, aunque el año pasado con el Mirandés ya tuvo minutos importantes, ¿eh? El Mirandés, que es uno de los equipos de la categoría que más debe fichar, porque otra vez se quedó con solo un jugador, Juan Gutiérrez, en plantilla, y se hablaba que podía salir, así que igual tiene que incorporar 23 jugadores nuevos. Mariano Illescas llega desde el Algeciras, Fernando Medrano, lateral izquierdo desde el Tenerife, Iker Córdoba, defensa central del Valencia, cedido, y Adrián Pica, también cedido desde el Deportivo Alavés. Ya digo, uno de los equipos, el Mirandés, que más trabajo tiene, o el que más, en este arranque de mercado. Y por último, la Real Sociedad B, que no ha reincorporado nada. De momento ya sabemos que es un club que al ser un filial subirá bastante de la Real C o del juvenil o lo que sea, pero siempre acaba dejando alguna perlita de algún jugador pues francés o algo así, que se suele dejar un milloncito y medio para intentar que esté a caballo del primer equipo y del segundo. Creo que es un equipo que hay que seguir de cerca. Así que nada, estos han sido todos los movimientos
que nos ha dejado el mercado de fichajes hasta hoy, ya digo, repito, miércoles 9 de julio a las 5 de la tarde, que es cuando estoy grabando esto. Si queréis estas actualizaciones, ya sabéis, ponérmelo en comentarios, cada cuánto las haríais, cómo, si cambiaríais el formato, cualquier cosa, y apoyar el vídeo, suscribiros al canal y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. ¡Chao!